tratándose desde hace muchos años y evolucionando en distintos sectores la inteligencia artificial. Pues en noviembre del 2022, ChatGPT o OpenAI lanza ChatGPT y con esto se inicia la democratización de esta inteligencia artificial y empieza un boom sobre cómo usarla y todo el mundo empezamos a probar herramientas, ¿no? A raíz de esa fecha o desde esa fecha, pues ya GPT va en su versión 4 y han surgido cantidad de modelos, Google ha sacado el suyo, Meta ha sacado el suyo y otros más. Y bueno, a raíz de estas dudas y de estas inquietudes que nos entraron a todo el equipo de Continua, fue que buscamos a un especialista y amigo de la casa, como lo es Jorge, para que nos platique sobre qué impacto tiene hoy en día la inteligencia artificial y cómo podemos aprovecharla en beneficio de nuestro trabajo en lo general y las empresas, cómo pueden ser más productivas. Jorge ha estado trabajando en la implementación de proyectos de inteligencia artificial desde hace más de 8 años, particularmente en el ecosistema de Silicon Valley, donde bueno, pues ha colaborado con ya distintas empresas y startups de renombre. Hace algunos años Jorge fundó Integrate Solutions y desde ahí ayuda a las empresas a aprovechar esta tecnología. Se especializa sobre todo en proyectos de implementación y consultoría de inteligencia artificial, principalmente en inteligencia artificial generativa. Ha llevado a cabo proyectos que van desde la automatización de procesos a la creación de asistentes personalizados y a la capacitación de colaboradores. Algunos proyectos destacados de Jorge y su equipo en Integrate son la hiperpersonalización de contenidos para empresas de marketing digital, el análisis masivo de documentos financieros para empresas de este sector y automatización de encuestas y empleo de información para fondos de inversión. Actualmente Jorge y su equipo están trabajando en un nuevo producto dirigido a managers de proyectos y productos. Un proyecto muy interesante, el cual nos platicará. Y bueno, pues Jorge utiliza los agentes de inteligencia artificial, o más bien este proyecto en el que está trabajando, para eliminar el trabajo pesado y permitir que los gerentes y los operadores se centren en tareas que tengan mayor valor estratégico, creativo y que aporten de esa manera más a la empresa. Pues bueno, dicho esto, Jorge, bienvenido, y iniciaría por una primera pregunta que es ¿de dónde venimos con esto de la inteligencia artificial? Un poco de contexto. Sí, claro. Pero primero, antes de todo, muchas gracias también por invitarme a charlar hoy y es un gusto seguir trabajando después de todos estos años. Carlos y yo también nos conocimos trabajando sobre chatbots de inteligencia artificial alrededor del 2016, cuando estábamos ambos en esta misma área. Y es un placer volver a colaborar. Bueno, a tu pregunta, vamos. La inteligencia artificial lleva muchos años en boga. Es verdad que hemos pasado durante todo este periodo periodos de ilusión y desilusión, que los conocemos como los inviernos de la inteligencia artificial. El concepto se acuña en 1950, en la época en la que científicos como Turing estaban intentando ver cómo automatizar las tareas cognitivas humanas, ¿no? Y es cierto que en ese entonces pues, se basaban en algoritmos y reglas predefinidas que tenían un uso limitado. A esto le llamamos los sistemas expertos. Más adelante se tiene la idea de utilizar datos para dejar que la máquina aprenda cómo solucionar un problema. Y ahí es cuando llegamos al aprendizaje de máquinas, Machine Learning. Finalmente, los otros cambios que han hecho posible el momento en el que estamos hoy, que parece que nos ha venido muy de repente, pero que en realidad lleva mucho tiempo cociéndose, es el desarrollo del aprendizaje profundo, en el que tenemos tantas capas de neuronas procesando una información que es hasta complicado y a veces imposible explicar el cómo una máquina toma una decisión u otra. Ahora estamos en la era de la IA generativa, en los últimos 2 años, pero realmente esto ha sido un proceso que se ha mascado con todos estos avances. Cuando hablamos de la IA, por lo general,
Cuando alguien nos va a vender un producto de inteligencia artificial, suele ser uno de tres. IA supervisada, no supervisada o que ha utilizado aprendizaje de refuerzo. Para no pasar mucho tiempo con la parte técnica, pero explicarlo rápidamente, la IA supervisada es cuando le has dado ejemplos de algo que tiene que hacer y lo acaba haciendo según esas líneas. Es útil para separar, por ejemplo, emails de spam contra emails normales. La IA no supervisada es útil para aquellos casos en los que no tienes un ejemplo tan claro que darle de la tarea que tiene que hacer, como por ejemplo agrupar preguntas dentro de un chatbot de soporte en categorías no definidas anteriormente. Y el refuerzo es una idea muy interesante en la que tú empiezas con un modelo intentando hacer una tarea mal, pero utilizas esta recompensa para básicamente condicionarle a que acabe dándote una respuesta adecuada. Entonces, cuando hablamos de modelos de lenguaje grande, hablamos de IA generativa, hablamos de aprendizaje profundo y hablamos de aprendizaje reforzado con una combinación de supervisado y no supervisado. O sea que realmente la tecnología de la que hablamos hoy, que parece que ha llegado de la nada, viene de un montón de cambios que se han ido acumulando a lo largo de los años. De todas formas, ahora mismo podríamos decir que, sin duda, vivimos en los años de la IA. Como herramienta de consumidor ha tenido el mayor crecimiento que ha visto ninguna tecnología. En apenas 4 o 5 meses llegó a 200 millones de usuarios, ChatGPT. Mayor adopción que ningún otro desarrollo tecnológico anterior. Y también podemos ver que todas las grandes compañías y todas las empresas que pueden permitírselo están haciendo inversiones en crear infraestructura y servicios alrededor de esta inteligencia artificial. Desde Amazon con nuevos modelos, una nueva plataforma para manejar modelos, Google, como decía Carlos, con, con sus nuevos modelos de Gemini, el estudio para desarrollar, también Meta ha entrado en open source con sus modelos Llama y todas estas compañías están ahora compitiendo en un espacio cada vez más amplio, que son los modelos de IA generativa y la infraestructura para estos. Oye, Jorge, la Ujú. siguiente pregunta que te haría es, y la que nos hacemos muchos, es ¿qué tan seguro es? ¿Qué tan seguro es? Y creo que hay varias excepciones aquí. Por un lado, ¿qué Ujú. tan seguro es para mi trabajo? Es decir, va a venir a suplantar lo que yo hago hoy en día. Y por otro lado, es qué tan seguro es compartir información a estos modelos LLMs y en general a la IA. Pues son dos preguntas muy interesantes y una que debería estar haciendo todo el mundo que quiera utilizar estas tecnologías también. Es cierto que no hay un miedo real a que esta tecnología pues, se convierta en Terminator, ¿no? O acabe con todos los trabajos de golpe. Es importante saber qué es y qué no es. Y desde luego la inteligencia artificial no es ni infalible ni es realmente capaz de razonar ahora mismo. Es decir, lo que están haciendo estos modelos es predecir la siguiente palabra. Y hacen esto muchas veces hasta que te pueden predecir un párrafo, un documento, incluso código, ¿no? Lo mismo hacen con imágenes, con voz, pero aún así no tienen una capacidad de creación de ideas originales. De la misma manera, no es consciente o es autónoma, depende completamente de lo que tú le des, ¿no? Y eso también nos lleva a la siguiente pregunta, que es la información que nosotros le ponemos dentro. Esto es algo que toda persona utilizando la inteligencia artificial, modelos generativos, dentro de una empresa, tiene que tener muy claro. Hay información que se le puede dar, que no es ni confidencial ni privada, entonces tú se la puedes compartir a un servicio que utilices, sea ChatGPT, sea Anthropic, sea Google, y hay información que dependiendo del trato que tenga tu empresa con ese proveedor, vas a poder o no poder compartirla. Y esto es la información confidencial de tu empresa y la información privada de tus usuarios o de la gente con la que estás tratando. Para esto tienes que tener seguro que utilizas una herramienta que esté tratando los datos de una manera acorde con las reglas de GDPR o CCPA, dependiendo qué ambiente regulatorio te afecte. Ahora, después de todo esto, cómo usarla y cómo no nos va al menos a hacer desaparecer como especie. Sí que es cierto que va a tener un impacto enorme en el mercado laboral y económico.
Se estima que la productividad puede aumentar solo en unos pocos años, en aquellos países desarrollados que pueden utilizarla, casi un 50%. Y aparte que 3/4 de las empresas van a estar utilizando o van a ser afectadas cuando lleguemos a un nivel de IA que llamamos IA general también, ¿no? Cuando sea capaz de efectuar todas estas tareas de un nivel de media superior a los humanos, que estamos realmente muy cerca para todo lo que es basado en texto. También se estima que una de las áreas más afectadas va a ser el trato con clientes. Y esto realmente es que es muy difícil de predecir, porque nosotros como humanos estamos hechos para ver patrones en la historia. Y cuando nosotros tenemos una línea recta de desarrollo, es fácil ver dónde va a estar el futuro. Pero la verdad es que cuando estamos en un modelo exponencial, y lo estamos, porque la inteligencia artificial ayuda al propio desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, es más fácil crear productos software gracias al uso de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces es muy difícil de verdad predecir dónde va a llegar y dónde vamos a estar en 2, 3, 5 y ya ni siquiera, claro, 10 años. Es una revolución bastante distinta a las anteriores en este sentido. Sí que hay una historia, que es con lo que quiero terminar para responder esa pregunta, que me gusta contar cuando hablamos del peligro de la automatización. Y es cierto que va a haber dos fuerzas en el mercado. Va a haber un incremento de productividad para aquellos que sepan utilizar y puedan utilizar estas herramientas de manera productiva. Y va a haber una constricción, una reducción del mercado en cuanto al número de trabajadores necesarios para hacer un solo trabajo. Sí que es cierto que a la vez se crearán otros trabajos y otras oportunidades, pero esta evolución va a pasar tan rápido que sí que vamos a ver necesariamente una constricción de varios mercados. Por ejemplo, una historia que me gusta relacionar a esto es que en 1900 prácticamente no se utilizaba el gramófono ni otras herramientas de reproducción de música y en Europa había 3 millones de músicos. Con el músico que más ganaba, lo que hacía era cantar la misma canción 50 veces por la mañana en un café, luego en un bar, luego en un restaurante, en el palacio de un señor, y así es como se acaba actuando su dinero. Y los que más dinero sacaban unos $100 al mes, que ajustando por inflación son unos 3.200 al mes actuales. No está mal, pero sigue siendo una miseria para los que más ganan de una disciplina. Como podéis ver en la gráfica, el trabajo se ocupa con todos los trabajadores y pues los ingresos no subían tanto para los que estaban más en la cima, en la izquierda. Pero ¿qué pasa cuando el gramófono se empieza a utilizar en toda Europa? Pues 32 años más tarde, el número de aquí está mal, son 300.000 músicos. Pasó a haber de 3 millones a 300.000, un 90% de reducción de la cantidad del trabajo disponible. ¿Pero qué pasó a la vez? Que aquellos músicos que más dinero ganaban, ahora lo ganaban grabando un disco que se producía 1.000, 100.000 veces a la vez en toda Europa. Entonces, estos músicos que ganaban más, ahora ganaban, de hecho, eran unos 190.000 al mes. Estos números están desactualizados, pero fue un 90 veces de incremento en el dinero que empezaron a ganar y una constricción del mercado a un 10%. Por tanto, vamos a ver, yo creo que una sustitución parecida, gente que no sea suficientemente productiva para que su trabajo tenga el suficiente valor para competir con la máquina sola, y aquella gente que se ha sido capaz de aumentar con la inteligencia artificial y capturar, por ende, mucho más porcentaje del mercado para sí. Esto es, en general, el paradigma al que nos enfrentamos, ¿no? Y yo sí que creo que dentro de lo que cabe hay que ayudar a todo el mundo a saltar al carro, a utilizar las herramientas adecuadas, a seguir desarrollándose como trabajadores para poder estar en el área de aumentación y evitar ser sustituidos, por supuesto. Eso es un hecho que va a impactar al mercado laboral, eso ya lo estamos viendo, ¿no? Y situándonos ya un poquito en el momento actual, y ya entrando de lleno ahora sí que a la parte más relevante de esta charla, ¿cómo impacta, cómo está impactando ya la inteligencia artificial a la productividad mía personal como profesionista, mía personal como parte del engranaje de una organización, de una empresa? Como decía Vázquez Montalbán, a mí me gusta ir del elefante al alfiler, de lo más grande a lo más pequeño. Las empresas llevan utilizando la IA desde luego unos cuantos años, ¿no? Y de distintas maneras, y rápidamente para explicar todo el espectro de lo que se puede hacer y luego centrarnos un poquito más focalizados en una empresa pequeña, en el modelo de ventas.
La IA lleva ayudando a TikTok, a Instagram, a Netflix, a YouTube a recomendarnos vídeos y robarnos nuestro tiempo desde hace años, ¿no? Y lo hacen muy bien. La optimización de precios de todas estas empresas de e-commerce y de comercio online funciona, al fin y al cabo, con este tipo de algoritmos y modelos que o predicen o eh, estiman cómo pueden maximizar los beneficios. Empresas que lo utilizan a nivel industrial también para cosas físicas, ya sea para mantenimiento predictivo, para entender cuándo se van a romper máquinas y repararlas o reemplazarlas antes de que eso suceda, o la automatización completa de robots, desde Tesla, Waymo, Zoox, para conducción autónoma, como para una noticia que ha salido hoy de Figure, de una empresa que acaba de sacar un nuevo robot humanoide que puede realizar muchas tareas industriales con mucha más fuerza y una capacidad de procesamiento impulsada, de hecho, por GPT-4. Ahora, es verdad que esto está muy bien cuando tienes mucho dinero, lo puedes invertir y puedes hacer proyectos enormes de billones de dólares, ¿no? Pero realmente que incluso la inteligencia artificial a nivel usuario, usándose en toda la empresa y usándose para ti como profesional, ya te puede dar una especie de superpoderes, ¿no? Un estudio que hizo BCG puso a la mitad de sus consultores a trabajar con GPT-4 y a la otra mitad a no usarlo y vio que en la comparativa esos consultores que lo usaban sacaban un 12% más de tareas, un cuarto más rápido y con una calidad de casi la mitad superior, un 40% superior. Y sí que se estima que según aprendemos a utilizar estas herramientas más, primero trabajaremos menos horas y eventualmente lo que podremos es sacar más valor de estas horas, ¿no? Em, a mí me gusta esto simplificarlo para los individuos de una manera, que es empieza a utilizar las inteligencias artificiales a las que tienes acceso como usuario de manera efectiva, para lo cual tienes que aprender los principios básicos del prompting y aplicarlo día a día, utilizarlo muy a menudo, comparar los distintos servicios disponibles para ti. Después tienes que empezar a automatizar quizá más de tu trabajo, sobre todo aquel que veas que ya tiene suficiente data para que lo haga un modelo por ti y descubrir esas herramientas que de verdad pueden llevar tu productividad a otro nivel. Y esto es, por supuesto, a nivel individual. Para nivel empresa, que es realmente lo ideal, tienes que contratar aquellos servicios que te vayan a dar el máximo valor mientras que mantienes la innovación dentro de casa para dar a tus empleados aquellas herramientas que necesitan utilizar para sacar el máximo de todo esto que ellos han descubierto como individuos, pero utilizando la información de tu empresa, ¿no? Si tu empresa puede utilizar esto también en productos, evaluar cómo introducirlo manteniendo tus propias patentes, tu propia propiedad intelectual, para no simplemente pagarle a otra empresa para que haga la innovación por ti, ¿no? Mira cómo implementarlo bien dentro de tus flows y las responsabilidades de tus empleados. Y realmente ahora también me gustaría ver más casos en detalle y si quieres, Carlos, ahora nos metemos a eso. Adelante, vamos viendo ya casos prácticos, ¿no? ¿Cómo nos ayuda ya en la empresa? ¿Cómo puedo hacerla tangible? Y de esto además sabes tú también mucho, porque al fin y al cabo Continua se dedica a ayudar a muchas empresas a automatizar partes de soporte, contactos y, o sea, esto es un área viva, ¿no? Aquí estamos los dos, Integrate y Continua, ayudando en distintas áreas y a la vez tenéis aquí un montón de logos de compañías que hacen otras herramientas para automatizar y ayudar en partes de vuestro proceso de venta, ¿no? Desde la prospección y venta, es decir, de ahí pasarle un ejemplo de perfil que tú querrías conectar con el LinkedIn y que te empiece a buscar otros perfiles similares, te envíe las requests de conexión personalizadas y automáticamente. Una vez estén aceptados, les envía mensajes. Hay estos servicios que pueden incluso llevarte a una primera reunión comercial en la que tú le dejas a un modelo ejemplos de tus conversaciones y tipo de personas a la que quieres contactar y te acaba con prospectos ya reservándote reuniones en tu calendario. En las que os listo aquí, Ample Market está muy bien para esta automatización con LinkedIn. Copilot no utiliza tanto generativa, más clasificaciones, pero está también bien para salvar tiempo con la parte de prospección. Polk como CRM, yo lo he utilizado bastante para ayudarte a crear pequeños flows de automatización que también, si tenemos tiempo, veremos un poco luego.
en marketing. Puede ayudar obviamente a la hiperpersonalización de contenido, que es una cosa que hemos también hecho mucho para nuestros clientes en Integrate. Coger un solo artículo y especializarlo para que sea más interesante para jefes de finanzas, jefes de producto, jefes de ciberseguridad. Hay otras herramientas que ayudan con modelos SaaS a crear ese contenido para vuestro perfil de ventas en LinkedIn, para el perfil de marketing de la empresa. Y, por supuesto, para soporte y documentación. Para soporte tenemos todo tipo de ejemplos, habiendo Carlos y yo trabajado en este área durante mucho tiempo. Y no sé, Carlos, si quieres hablar también un poco más del área en general, pero en soporte hay muchos proveedores para cada uno de los posibles casos de uso, ¿no? Y Continua ayuda mucho a llevar estos casos a producción. Sí, bueno, sin duda, en nuestro caso, donde más nos hemos enfocado al uso de la IA ha sido de la mano de Inventa, de quien somos partners desde hace muchísimos años y donde tú y yo nos conocimos, a través de motores de búsqueda con procesamiento de lenguaje natural, que es como una fase previa de donde estamos en este momento y que han venido evolucionando después pues con los chatbots, el escalado ya a chats personales y hoy en día con soluciones que también les llamamos omnicanal, que son para marketing, para atender consultas de entrada, ayudar a los agentes a dar mejores respuestas y ayudar a los usuarios a encontrar la información que requieren, a clasificarlos, en fin, hacer más fáciles, más rápidos, más eficientes los distintos procesos de contacto, tanto de venta como de soporte, que es donde creo que hay ya casos muy concretos de atención, ¿no? También hay otra herramienta que me encanta, que es, todo mundo la puede usar para el día a día, que es hay varias, ¿no? Pero nosotros usamos una que se llama Read, como de leer en inglés.ai, que lo que hace es, te hace unas minutas de las reuniones que tuviste, te transfiere y si lo requieres te graba la sesión, ¿no? De esta manera ya no tienes que, y en ese momento de manera inmediata, a todos los participantes en una reunión y les envía la minuta de los acuerdos que se tomaron, tal Las cual acciones, ¿no? quedó registrado, ¿no? Entonces creo que hay uno de los grandes problemas es qué elegir y por dónde empezar, ¿no? O sea, cómo priorizar. Creo que ahí está uno de los grandes retos de las empresas. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo priorizo? ¿Qué Sin duda. procesos, qué procesos son los que voy a automatizar inicialmente con la inteligencia artificial? Y yo lo que he aprendido es que hay que ir de menos a más, ¿no? Empiezas por procesos que consideras que son ya urgentes de hacer, pero también que son ejecutables y vas escalando paulatinamente y de esta manera vas creciendo tus distintos procesos de automatización según cada caso de uso y según cada giro, ¿no? Porque cada giro tiene sus propias particularidades. Sí, sí, tal cual. Es muy importante también tener data de esas iniciativas, ¿no? Que si empiezas, por ejemplo, con una herramienta de cara a chats, ¿no? Que utilices esa información quizá para educar el siguiente desarrollo que deberías hacer, automatizar una parte del soporte nueva, pasar a recopilar el feedback automáticamente de todos tus clientes. Es importante entender dónde tienes ahora mismo las faltas, las necesidades y las oportunidades. Y con eso priorizar por pequeño, pero a la vez impactante, ¿no? Exactamente. Y tendría que haber añadido Read. Nosotros utilizamos Tactic, que la tengo aquí ligada, y una mezcla también de otras herramientas, pero eso también es muy útil. El resumen automático de meetings, sobre todo para gente comercial, de ventas, incluso para reuniones internas. A mí me gusta empezar con un pequeño también primer de cómo hacer el prompting más efectivo, ¿no? Porque esto es una cosa que todo el mundo va a querer utilizar. Sea la herramienta que sea que utilices, por lo general... Perdón que Sí, te interrumpa, Jorge. No sé dime. si seguimos en la lámina de ya generativa o has cambiado exactamente. Ujú. Me gusta dar esta pequeña lista de principios porque casi cualquier herramienta que vayas a utilizar va a utilizar prompting de alguna manera. El prompting no es una nueva ingeniería, pero sí que es la nueva búsqueda de Google. Igual que hace una década
el que sabía buscar información tenía una ventaja en el trabajo, el que hoy sepa hacer prompting tiene una ventaja clarísima. Y esto, aunque utilices herramientas de SaaS, te va a ser útil. ¿Qué queremos saber en una estrategia de prompting? ¿Quieres ser claro y conciso? ¿Quieres saber contextualizar lo que le estás pidiendo para darle la información a un modelo que le darías a un individuo al que le pedirías que te hiciera una tarea por ti? De tal manera, también vas a querer evitar esas ambigüedades que puede confundir a ese interlocutor, que en este caso es una IA, pero de la misma manera que lo harías con un intern, con un becario, alguien que no tiene la información y le tienes que dejar muy claro qué es lo que tiene que hacer. Y una cosa que a mí me importa mucho y que es muy importante tener en cuenta es que esto que vayas probando tienes que también aprender de ello. Cuando tú hagas un prompt que te ha costado un rato escribirlo, al que le has pegado información sobre un cliente, datos sobre vuestras reuniones, guárdate ese prompt, guárdate, empieza una librería de prompts para que tú la próxima vez que necesites hacer algo así, solo tengas que copiarlo, rellenar la información y pegarlo otra vez, salvándote a lo mejor 20 minutos cada vez que quisieras escribir algo así complicado, ¿no? A pesar de todo esto, pues es muy normal que la gente intente primero con un prompt vago, y esto es simplemente para enseñaros la comparativa de calidad que hay todavía a día de hoy cuando se hace un mal prompt y un buen prompt. Sobre todo para cuando estamos intentando, por ejemplo, investigar una compañía y querer aprender bien cómo les vamos a contactar. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Si yo le pido simplemente a ChatGPT que me haga un informe comercial, pues me va a sacar algo de información, pero muy mezclada, muy fácil, muy difícil de leer y tampoco tengo ninguna manera de validar esta información, ¿no? Mientras que si voy, por ejemplo, a darle una estructura basada en estos principios importantes, pues le damos un rol definido que le diga quién es, le pedimos una acción clara y desambiguada, ¿no? Con ello somos específicos en lo que le estamos pidiendo, que es un recurso en este caso, ¿no? Que nos hable de cómo vamos a vender a BBVA México. Le hablamos del contexto de qué es lo que vende nuestra empresa. En este caso, este ejemplo le vendía una boutique de joyería. Ahora os enseño uno más aplicable. Y el formato en el que queremos la respuesta, ¿no? Queremos algo fácil de leer, que incluya secciones, tablas, etcétera, y con una longitud limitada. Pues este mismo ejemplo, y aquí os enseño, por ejemplo, esta otra herramienta de Claude, de Anthropic, al que le pido lo mismo, pero con este prompt expandido, ¿no? Esta herramienta, por cierto, es capaz de dividirte la pantalla para hacerte pequeños assets como documentos o incluso páginas web que tú puedes ahí hostear directamente con ellos, solo con unos clics y ya tener un pequeño asset, un pequeño informe que podrías compartir con tu equipo. Esto para que lo veáis también live. Eh, Aquí podéis ver que le pedí el mismo prompt, me dio este análisis, pero luego también le pedí que, ¿por qué no?, que me lo hiciera como una página HTML. Y en este ejemplo podéis ver que me ha hecho, sin yo tener que tocar una línea de código, pues un resumen ejecutivo de cómo hablar con el BBVA para venderles nuestro producto. En este caso, le he hablado del software que mencionaba antes Carlos, que estamos trabajando para automatizar el trabajo de Project Managers. Pues nada, en 2 minutos tengo aquí ya un link que puedo compartir con mi equipo hablándoles de cómo deberíamos de acercarnos a la venta del BBVA. Que compartes con tu equipo y en algún momento lo subes a la nube, Sí, ¿no? tal cual. Entonces te has Ahora montado ya una página web en nada, en 3 minutos. en 3 minutos. Y esta página ya la puede acceder cualquier otro. Ahora mismo es pública en Internet, tampoco tiene ninguna información privada, ¿no? Y sí, no es la página más bonita del mundo, es muy de los 90. Pero bueno, me ha llevado 120 segundos tener la lista. Y por eso es muy importante también saber cómo hacer prompting, porque con unos pequeños cambios tenéis unos resultados muy diferentes. Eh, de esto pasamos también a herramientas más complejas para el manejo de comunicación con clientes. Carlos, ¿nos quieres explicar tú también un poco? Y bueno, este es un bot omnicanal, ¿no? En donde un mismo proyecto, digamos, de comunicación, un mismo centro de contenidos da respuestas a distintos canales con la información que el usuario quiere y desde donde la requiere, ¿no? Sea que la requiere desde WhatsApp, sea que la requiere desde Messenger, que la requiere desde el sitio web, que la requiere desde otros sitios. Y además
permitiendo que el equipo de la empresa pueda estar monitoreando en tiempo real, y también se puede configurar a que el propio prompt, como le llamas tú, o el diseño de las preguntas, obtengan información del contacto, ¿no? Es decir, si yo estoy interesado en, no sé, en un modelo de un auto, como es lo que estamos viendo aquí, puedo decir, oye, a partir de que identifiques tal palabra, quiero comprar, o el término que tú definas, lánzale la pregunta de en qué fecha estimas llevar a cabo tu compra. O requieres, además de la compra de tu auto, la compra de un seguro, o requieres financiamiento, o requieres un plan de servicio extendido, en fin, puedes obtener distinta información del contacto. Y obviamente, como lo comenté, todo va de menos a más, ¿no? Inicias con una cierta información y vas escalando tu proyecto para que tenga cada vez más funcionalidades, vas perfeccionando, ¿no? Esto creo que hay que decirlo, Jorge. No hay producto que salga perfecto al mercado, ¿no? Hemos visto flows tremendos también de ChatGPT. Entonces, todo es aprendizaje, todo es un monitoreo muy, muy riguroso y corrección rápido, ¿no? Lo que le llaman interacciones o iteraciones muy rápidas, ¿no? Pruebo, lanzo el producto, veo reacciones, veo cómo resuelve, corrijo, mejoro y vuelvo a lanzar, y así constantemente. Y lo interesante es que esto nos ayuda a hacerlo de una manera muy rápida. Entonces, creo que esa es una buena metodología para iniciar y para ejecutar proyectos. Sin duda, hay que tener también esa capa de observabilidad para también poder detectar cuándo suceden esos errores, ¿no? Que te pueden hacer querer hacer una nueva versión, recopilar esa información siempre para poder entrenar la siguiente versión del modelo cuando estás tirando de modelos propios. La información es rey ahora mismo, y la información también la consigues sacando una primera versión pronto y pudiendo iterar también. Exactamente. ¿Tú qué otros casos de uso identificas para las áreas comerciales? Aparte de estos que hemos comentado, no sé si tengas algunos otros casos. A mí me gusta hablar en general del funnel como una guía de dónde nos puede ayudar. Es verdad que mucho del trabajo de ventas es humano, y sobre todo el trabajo de manejo de clientes requiere de una atención al detalle que no tenemos, al menos todavía durante unos años, una IA capaz de controlar toda la información para. Pero al menos nos puede ayudar bastante en estas 4 áreas, ¿no? Hemos visto ya cómo nos puede ayudar en la preparación de reuniones comerciales con análisis hecho por IA. Ahora vamos a ver también, me gustaría enseñaros un ejemplo fuera de la presentación de cómo me ayudo yo para contactos a puerta fría, cómo reviso perfiles de manera masiva. Utilizo también herramientas como Folk, que os mencionaba antes, para follow-ups, para una vez he empezado a hablar con un posible cliente o gente a la que quiero entrevistar, cómo hacer ese seguimiento con ellos, ¿no? Sobre todo, ahorrarme tiempo en toda esta comunicación y la investigación. Finalmente, el análisis de aprendizaje es claro, ¿no? Porque puedes ayudarte de la inteligencia artificial para analizar los flows que has hecho, las conversaciones que has tenido, e ir mejorando tú como individuo en tu trabajo, ¿no? Para tocar un poquito más de lo que es posible, solo quiero también enseñar que hay 3 tipos de herramientas principalmente distintas, ¿no? Hemos hablado de los asistentes en chat, esos son el ChatGPT, Perplexity, Claude, que es sobre todo para pregunta-respuesta, ¿no? Luego están esos copilotos y rappers que pueden ayudar al empleado a hacer más trabajo, ¿no? Ya sea automatizando áreas de la comunicación, ayudándote a buscar información. Pues Einstein ahora en Salesforce tiene una nueva versión, Teams con Copilot hace eso, que se interactúa con tu data y puede hacer pequeñas acciones por ti. Folk y Scriptor, Folk funciona muy bien como CRM, como hablábamos. Scriptor es uno que ayuda a definir tu flow de ventas completamente, dándole una definición de tu producto y la audiencia objetivo. Y luego están los agentes. Los agentes intentan hacer tareas completas por ti. Es decir, Lyser, por ejemplo, tiene un agente llamado Jason
que es un pequeño agente de ventas que busca gente, les escribe los primeros emails, los cualifica y los acaba metiendo en una base de datos para que tú puedas tomar desde ahí la primera reunión comercial. Y los agentes están en su infancia. Esto es una cosa que vamos a ver mucho crecer en los siguientes meses, en el siguiente año, y os incito también a prestar atención a ese área, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las otras áreas, ¿no? Porque ya están maduras, los copilotos y cómo utilizar los asistentes, que ya hemos visto. Eligiendo los asistentes, pues es la primera parte. Yo os incitaría también a probarlos todos, ¿no? Y tampoco voy a meterme en muchos detalles, pero aquí tenéis la lista de los que yo recomiendo probar al menos una vez. Los que a lo mejor no habéis oído que recomiendo probar, desde luego, son Claude y Perplexity. Perplexity es muy bueno para hacer research, para hacer investigación. Te conecta muy rápido a muchas fuentes y te da reports complejos. Y Claude tiene un razonamiento excelente. Es el que mejor razonamiento tiene ahora mismo de todos los modelos disponibles y tiene una interfaz que también te permite utilizarlo de manera gratuita, con unos límites. Entonces, si también quiero dejaros con algo, es con esa idea de ir probándolo todo lo que tengáis disponible. ¿Cuáles serían las Ah, diferencias que identificas entre Claude, por ejemplo, y sí, ChatGPT? la verdad es sobre todo interfaz y herramientas a las que tiene disposición, ¿no? O sea, sí, como he dicho, Claude es mejor en razonamiento, ligeramente mejor, ChatGPT yo diría que es el segundo, pero ChatGPT tiene acceso a Internet, tiene acceso a utilizar herramientas gracias a los custom GPTs, que si una empresa, por ejemplo, compra una versión de Teams o Enterprise de ChatGPT, puedes hacer el trabajo para conectarlo a tus sistemas internos. Necesita de desarrollo, pero se puede hacer. Con Claude, con Anthropic, esto no está tan fácilmente disponible todavía. No puedes conectarte a Internet y no te puedes conectar a otras herramientas. Entonces, Claude razona mejor. Si le puedes dar todo el dato que necesita a Claude, mejor utilizarlo a él. Si no puedes darle todo el dato o prefieres que lo busque, yo utilizaría Perplexity para hacer investigación y ChatGPT para tareas de conversaciones largas que requieran también de información externa. Gemini, la verdad, lo utilizo solo para interacciones con YouTube, porque es verdad que interactúa muy bien con las herramientas de Google. Eh, y Copilot solo merece la pena si de verdad tienes todo lo de tu empresa ya en Office o Teams. Ok, Eh, Muy buena pregunta, Carlos. Realmente todos tienen su beneficio y depende también de dónde tengas tú tus documentos ahora mismo y para qué lo quieres utilizar. bien. Como prometía, quería enseñaros algo para cómo se puede automatizar la parte de, o ayudarte mucho en el contacto a puerta fría, ¿no? Una cosa que hago mucho, quizá no sea tan recomendable, pero es mantener buena parte de mis CRMs en Excel o spreadsheets. Y esto lo hago porque aquí se puede utilizar funciones como esta función de Claude, con la que yo puedo llamar directamente a ese modelo de Anthropic para que me haga una tarea. En este caso, por ejemplo, le puedo pedir que me analice una persona y su perfil para que piense cuál es la mejor manera de contactarle para venderle algo, ¿no? En este caso, volvemos a hablar de esa boutique de joyería que, que ficticiamente estamos vendiendo. Y aquí nos saca una pequeña lista de maneras en las que podríamos llamar la atención del Corte Inglés. Y esto lo hacemos con un prompt directamente desde Spreadsheet a Claude. Luego cogemos y hacemos otro prompt para dándole esos detalles y un ejemplo de comunicación. Escríbenos un email personalizado, hiperpersonalizado para esa persona. Entonces aquí podéis ver que volvemos a llamar a Claude y hace un email personalizado. Aquí tengo una pequeña cosa para reemplazar los links, utilizar los links de verdad, eso para asegurarme de que no se envíen nunca links equivocados. Y finalmente incluso me piensa en cuál debería ser el asunto para ese email, ¿no? Aquí lo que enseño son dos cosas, que es con lo que quiero que os quedéis. Uno, que es muy útil dividir las tareas que le estáis pidiendo a un modelo en varios trocitos. Uno, piensa en las maneras interesantes para contactarles. Dos, ahora escríbeme el email. Tres, ahora piensa el sujeto del email para que sea más llamativo. Y la otra idea es que podéis empezar a utilizar estas cadenas complejas de prompts
hoy porque no necesita de nada especial para empezar. Lo podéis utilizar en Excel, lo podéis utilizar en Google y si tenéis Google Sheets es lo más sencillo, podéis instalaros Cloud for Sheets, que está creado por Anthropic, y empezar a hacer este tipo de automatización. ¿Por qué es interesante? Porque no lo tienes que hacer uno por uno, sino que como veis aquí, pues yo lo he hecho para al menos los 10 primeros y ya tengo emails disponibles en el idioma de la persona a la que vayamos a escribir. Incluso, no siempre a lo mejor queréis escribir en alemán, pero a lo mejor sí que queréis decirle el hola en alemán o hacerle alguna gracia dentro del propio email, ¿no? Pues esto lo podéis hoy programar con lenguaje natural, simplemente escribiendo vuestros prompts y teniendo una manera rápida de automatizar quizá el envío de 1000, 2000, 300 emails, lo que necesitéis, ¿no? Y lo mismo funciona para follow-ups. Tú puedes también tener una idea descargada de tu CRM, utilizar esto dentro de vuestro CRM, por ejemplo, en Folk, en el que podéis tener pequeños células, cajas dentro de esta tabla, en el que le pedís que ejecute un prompt. Por ejemplo, aquí no he hablado con este contacto de Microsoft desde el 6 de agosto, hace un par de días, ayer. Pues le puedo dar a generar y me va a generar directamente utilizando mi base de prompts un pequeño email que escriba a esa persona en relación a cuándo hablamos la última vez, las notas de esa última interacción y cómo querríamos volver a conectar con ellos, ¿no? Esa es una muy buena manera de usar un CRM, mezclando la inteligencia artificial, ya aplicándola al seguimiento de contactos. Sí, y la verdad muy útil. Es cierto que al principio puedes utilizar utilizando herramientas más que hagan el trabajo por ti y también según vayas encontrando qué funciona muy bien para ti, qué prompts de verdad te son útiles, poco a poco crear eso tu librería y hacerte independiente también de la herramienta que utilices. Yo sí que incito a probarlo todo, pero sobre todo a crearte esa skill de buen prompt engineering, porque mucho de este trabajo también lo puedes hacer utilizando ChatGPT de manera útil, ¿no? Muy bien, pues como vemos también con la herramienta de la que hablaba Carlos, no solo podemos hacer ese primer email, sino que a lo mejor esto les manda a un canal en el que empiezan a charlar con vosotros a través de WhatsApp y la primera respuesta la tiene un chatbot que está educado con vuestra información. A lo mejor es cuando os esquedulean algo en el calendario que os debería de enviar una notificación a Slack. Y esto también las cosas se pueden programar para que siempre haya un humano en el loop, ¿no? Para que siempre podáis estar atentos mientras que descargáis parte de ese trabajo cognitivo en una inteligencia artificial. Y realmente, pues esta es la idea principal de hoy, que podéis hacer un montón de trabajo masivo, sobre todo para aquello que implique tratar muchos datos o hacer una misma tarea muchas veces a través de automatización que podéis incluso crearos vosotros sin saber programación o podéis buscar herramientas que os ayuden a automatizarlo sin tener que poner mucho esfuerzo por vuestra parte. Mencionaste algo Sí. interesante ahorita, Uh-huh. que es la integración de canales, ¿no? Creo que parte fundamental de la automatización de procesos pasa por conectar distintas aplicaciones. Todas las empresas tienen distintas aplicaciones, unas son creadas por ellos mismos, Uh-huh. unos usan un CRM que puede ser HubSpot, otros usan Salesforce, otros usan Paul, en fin, cada ecosistema, cada empresa es distinta, pero creo que hoy en día a través de herramientas de conexión de API como Zapier o a través de programación, la posibilidad de que tus canales de comunicación internos, como pueden ser Slack o Teams, integren Uh-huh. con herramientas externas de IA como las que estás mostrando. Eso es poner las dos ideas juntas es lo más poderoso, ¿no? El tú poder tener una automatización que se encargue de sus conversaciones iniciales, pero también ser alertado inmediatamente en el canal en el que tú ya estás para poder saltar y empezar a tomar control de la conversación. Yo creo que eso es la mejor manera para maximizar ambos el volumen que puedes manejar y la calidad de ese guante blanco que muchas veces hace falta realmente para el cierre, ¿no? Que en temas comerciales no se suele poder cerrar la venta, obviamente solo con inteligencia artificial, pero te puede ayudar a tratar con
200 clientes a la semana en vez de con 20, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Y A bueno, partir de pues aquí, finalmente es, quienes ya están convencidos o quienes ya iniciaron este camino o están por iniciarlo, ¿cuáles son los pasos a seguir, ¿no? O sea, ¿cuál sería el roadmap que tú sugieres para empezar y dar pasos sólidos en aras de lograr un buen uso de estas herramientas con la seguridad que hemos hablado, con los alcances que nos has expuesto? a título individual, desde luego lo principal es mantener la curiosidad activa y encontrar tiempo para probar las nuevas herramientas. A título individual es muy importante mantenerse siempre educado y seguir buscando cuál es la siguiente frontera para tu posible productividad. Entonces yo sí que os incito a todos a utilizar las lecciones. Espero que alguna de estas indicaciones hayan sido útiles y os pongáis realmente a utilizar estas herramientas y a buscar cuáles son aquellas que necesitáis para dar el siguiente paso, ¿no? Ahora, a título empresa, sí que es cierto que no es tan sencillo y que la pura curiosidad no te lleva a producción. Y es verdad que mientras que es muy fácil encontrarle uso a la IA generativa a título individual para tu productividad, es un poco más complicado, sobre todo técnicamente, el estudiar cómo utilizarla de manera efectiva a nivel empresa. A nivel empresa es importante tener un framework bien definido cuando atacas una inversión de este calibre. También sabiendo que los buenos desarrollos, los que van a tener valor, no van a ser por lo general inversiones pequeñas, ¿no? Vais a tener oportunidades como comprar herramientas SaaS, vais a poder utilizar a externos para educar a vuestra plantilla, pero entre medias es muy importante tener una estrategia de hacia dónde va la innovación de tu empresa, ¿no? No se debería ver simplemente como un proceso de compra, sino de una manera en la que tú puedas en un futuro sacar el mayor posible valor de tu data. No se trata de outsource la innovación a una empresa de IA, sino de utilizar la IA para poder crear innovación dentro de otra empresa. Entonces, yo sí que recomiendo empezar con una evaluación profunda de dónde se crea el valor hoy en día en la empresa, cuáles son aquellas áreas que dan valor, pero que se centran en tareas productivas, que son por lo general las más óptimas para automatizar. Aquellas tareas que se centran en producción, pero que son céntricas en el humano, que esas son más creativas y se pueden aumentar, pero no automatizar. Se le pueden dar herramientas a los empleados para que las hagan de manera más eficiente o mejor. Y una vez esto se tiene bien en mente, entender qué disponibilidad de datos y de herramientas se tiene ya en tu empresa, ¿no? Las herramientas, como tú decías, cada empresa tiene lo suyo y a veces son creadas por la propia empresa. Esto puede limitar, por ejemplo, si una herramienta tuya se puede conectar a una API, que eso puede limitar lo que puede hacer luego un agente de IA para automatizar ese trabajo. Los datos que tienes, por el otro lado, pueden no ser legibles hoy en día y hay que hacer alguna transformación. Es muy posible, y lo veo muy a menudo, que hay empresas que querrían ahora automatizar un proceso, pero no han guardado durante sus años de historia nunca datos sobre cómo se ha hecho ese proceso o cómo se ha ido optimizando. Entonces es difícil, por ejemplo, entrenar a nuevos modelos para que se encarguen de este proceso o de las partes que queríamos automatizar. Entonces es importante desde el día cero empezar a grabar todos los datos también que puedas y que tengas derecho a para empezar a utilizarlos en un futuro para crear vuestro propio valor dentro de la IA. Finalmente, con un diseño de soluciones y un buen análisis de la inversión, puedes crear un plan que lleve a tu empresa a ese siguiente nivel. Para esto, obviamente, recomendamos buscar partners expertos en el mercado y crear una serie de métricas a las que vas a estar traqueando, ¿no? Hemos visto también demasiadas empresas entrar en el mundo de la inversión en IA un poco corriendo y sin pensar y echando dinero a proyectos sin tener muy claro qué es lo que quieren sacar de ellos, ¿no? Entonces es muy importante tener esa idea de hitos, benchmarks y de calidad y numéricos de cuánta información queremos procesar antes de empezar a hacer el trabajo duro, ¿no? Y por supuesto, tener siempre bien definido una manera en la que vais a monitorear, medir el éxito e ir mejorando, como decías tú, Carlos,
ese proyecto, ¿no? Porque sabiendo que esto no debería de verse como un proyecto que tiene principio y fin, tanto como un nuevo desarrollo de innovación en vuestra empresa que tiene un primer prototipo y una continua evolución y mejora. Porque esta inversión va a merecer mucho la pena. Como veremos, va a haber una concentración de productividad y los únicos que van a ganar son aquellos que han invertido suficientemente a tiempo y hayan tenido una buena dirección. Pero el resto es muy posible que vayan a ver su mercado constreñido, ¿no? Entonces, es muy importante pensar en la IA como se ha pensado en software en los últimos años, de una manera iterativa y de mejora continua. Pues muy claro el roadmap, ¿no? Me nota diagnóstico, tareas susceptibles de automatizar o las que en este momento más recursos que son fácilmente suplantables están utilizando, identificarlas, evaluar qué herramientas ya tenemos dentro de la empresa, evaluar las herramientas externas que podemos adquirir para llevar a cabo estos procesos, que es una tarea, como ya vimos, compleja porque cada vez surgen más jugadores. Y yo ahí haría un paréntesis también, porque no es nada más evaluar la herramienta en su momento, sino quién está atrás de la herramienta, porque hoy en día aparecen y desaparecen startups que están haciendo esto, ¿no? Entonces, Cierto. tiene mucho que ver la seriedad de cada proyecto. La decisión tecnológica, ¿no? Que es la elección de la herramienta correspondiente, la implementación, que bueno, pues ahí hay una fase de desgaste importante, y finalmente lo más bonito, que es el monitoreo y estar mejorando y experimentar y tal, ya sobre un framework, digamos, establecido dentro de la empresa, y eso ya es donde empezamos a disfrutar de la productividad. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. A mí me gustaría dejar abierto, si alguien desea, puede colocar en el chat alguna pregunta, algún comentario que tenga, algo que quisiera aportar a la conversación. Nos quedan todavía 5 minutitos. Y bueno, pues vamos a ver si alguien desea participar o tiene alguna pregunta aquí para Jorge. Valga decir que aquí Jorge nos deja los datos de Integrate, están también los datos de Continua, que ustedes ya nos conocen. Y bueno, veo aquí que hay una mano levantada de Armando Méndez. Armando, si puedes colocar tu pregunta en el chat, lo agradecemos. También podemos dar acceso. Yo voy a dejar de compartir para poder ver el chat también. Voy a habilitarle el micrófono. Ahí vea que hay 2 manos levantadas, una de Armando Méndez, una de Jotaín. Pero no veo que escriban nada en el chat. No sé si les podemos dar los o no les podemos dar los. Yo acabo de añadir, sí, ya estáis como participantes, Armando y JI. Podéis desbloquear vuestro micrófono si queréis. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas, Carlos. Armando. Hola, Armando. Solo una pregunta. Es sobre la implementación de inteligencia artificial de forma local con los motores de Llama 3, que ahorita que es el más robusto en este aspecto. No sé qué tantos beneficios aporte en implementar una infraestructura propia, implementar todo este entorno que se podría generar para reducir los costos. Digamos, cuando se generan solicitudes, cuando se requieren un poquito más proceso, y ya las soluciones que hay ahorita en el mercado suelen ser muy costosas a la hora de querer implementarlas.
Sobre todo cuando se usan modelos de los más punteros, ¿no? Exacto. Sí que es verdad, esto es una pregunta muy interesante y también una cosa que se pregunta en casi todas las empresas. Hay también un pequeño mito quizá dentro de esto, que es que por ser open source es más barato y eso no es necesariamente real, porque por ejemplo, el último modelo de Llama, que tiene 300 billones de parámetros, es enorme. Tienes que comprar, digamos, un rack, un servidor bastante grande para que pueda almacenarlo y correrlo. Entonces, solo el tener suficiente capacidad para correr esto a lo mejor te va a costar $9.000 al mes para tener un sistema que pueda hostearlo y correrlo por ti. Y también va a tener un límite en lo que puede procesar. Así que realmente sí que es verdad que una vez tienes esto, tú puedes optimizarlo para que funcione para tu caso de uso y ahí sí que empiece a costar menos, ¿no? Pero aún así es costoso, sobre todo si no llenas la capacidad que te estás creando. Es decir, yo me creo capacidad con esos $9.000 para procesar 10 millones de preguntas al mes, pero en realidad solo tengo 1 millón de preguntas. Entonces, cada pregunta en realidad me está saliendo 10 veces más cara porque no estoy utilizando el resto de la capacidad. Cuando utilizo un sistema, ya sea open source o no, ¿vale? Pero que esté hosteado en un proveedor de cloud como Amazon, Google, Azure, yo al fin y al cabo estoy compartiendo recursos con otros clientes. Esta es como la versión entre medias, yo creo que es lo más interesante para empresas, que es coger un modelo que va a ser tuyo propio en el sentido de privacidad y manejo de datos, pero que está hosteado en una nube de tu proveedor, del que tú ya tienes un contrato de proceso de datos y esto va a ser proceso Azure, Google Cloud o Amazon AWS. Y ahí vas a poder hostear modelos como Llama, modelos como Mistral, ¿no? No es necesariamente crearte un servidor para ti, pero es pedirles a ellos recursos para poner el tuyo. Y eso es la versión más económica entre medias. En realidad, eso es el elenco de opciones. Comprar directamente un modelo y lo utilizas a través de una API, crear un modelo en hosting, en proveedor de cloud de otro, que es el punto medio, o contratar espacio, GPUs y poner tú tu modelo ahí, que no es tan barato como parece, pero requiere una inversión inicial también muy alta. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Veo que Jaime, no sé si quieras compartir tu pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Jaime. Bienvenido. Jorge. Miren, una pregunta. Bueno, tú ya nos conoces, Carlos, la empresa, cómo estamos, y estamos implementando ya, bueno, estamos con 365 ya a partir de hace 3 meses, 4 meses ya hemos estado trabajando. Y bueno, la idea es precisamente empezar pues ahora sí, a darnos el dulce de la inteligencia artificial a todos los empleados y hacerlos partícipes pues, para poder sacar el mayor provecho a la tecnología, ¿no? Alguien que nos está pidiendo mucho es el área jurídica y bueno, pues la idea es que empezarles pues a sembrarles este beneficio de la duda de la IA y quitarles la idea de que IA nos van a correr, ¿no? O sea, o van a reemplazarme por la IA, que es todo lo contrario, ¿no? La idea es que se aproveche. Entonces, dicho esto, y con el tema del licenciamiento de Office 365, bueno, de toda la gama de 365, viene Copilot. Pues no sé si sea para bien o si podemos llamarle un inicio de utilizar Copilot o qué otra IA nos pueden recomendar ustedes para iniciar, que sea algo eh, fácil para usarlo a la gente que vamos empezando a trabajar con ello, que vamos a iniciar con la IA. No sé qué me pueden recomendar, si seguir con Copilot o sería otra IA. Depende, la verdad, bastante de dónde tengáis también el resto de vuestra información y qué información es necesaria para el tipo de preguntas que le estáis haciendo. Pero sobre todo eso, pensando en el tema legal, sí que es cierto que herramientas como Copilot, que ya están embebidas dentro del sistema de datos de vuestro proveedor, pues tiene menos problemas legales, en el sentido de que no tienes que crear un nuevo subprocesamiento de datos y demás. Pero hay también herramientas que lo hacen mejor. Y esto también, lo suyo es
tener una herramienta que sea custom o, como hablábamos, hosteada por vuestro proveedor para tener máxima privacidad. En cuanto a calidad, pues ChatGPT Teams, ChatGPT Enterprise funciona también muy bien y le podéis conectar con otras herramientas y con fuentes de datos. Lo que pasa es que hace falta un poco de ayuda para conectarlo todo bien. Y lo mismo con Perplexity, que también está muy bien para hacer investigaciones a través de Internet y mezclando fuentes de datos vuestras. Pero Copilot es la más fácil de comprar, digamos. Copilot la pagas hoy y la empiezas a utilizar mañana y no hay que hacer mucho setup. Ese es el balance. Está bien para empezar con Copilot, pero sí que yo mantendría la oreja abierta para otras soluciones que también estén más específicamente diseñadas para el mundo legal. Si eso es lo que queréis, que yo he oído hablar de algunas, si me escribís otro día os puedo mandar ejemplos. Y también ver cómo utilizar las que ya tenéis para sacaros el mayor provecho posible. Dentro de Copilot, qué data pasarle, qué prompts preguntarle. Y hay otra herramienta de Microsoft que se llama AutoGen, que si algún día pues también tenéis acceso a recursos de desarrollo, os puede ayudar para automatizar procesos más complejos, utilizando también herramientas de Microsoft. Perfecto. Ok, bueno, pues, entonces continuamos por ahí. Muchas gracias. Sí, Muchas yo gracias. creo que estás justo, Jaime, en la fase de evaluación de herramientas, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa? O sea, que hay que tener mucha cautela con usar o usar la IA, ¿no? ¿Cuál es la fase en donde están? ¿Qué proceso requieren? Y sobre eso, ¿qué herramientas están disponibles y hacen más sentido para la organización? Justo para no caer en una dilapidación, digamos, de recursos y que la visión de largo plazo sea más eficiente, ¿no? Sea la mejor. Totalmente Gracias. de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Bueno, pues creo que con esto cerramos, ya nos pasamos ahí 5 minutos de la hora. Jorge, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación del equipo de Continua a esta charla. Ha sido muy, muy útil, muy padre, muy divertida. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Algunos ya salieron, pero pues veo que muchos aún siguen. Gracias por tu tiempo. Ha sido una extraordinaria charla. Hay que decir que esta charla va a quedar grabada y la publicaremos para su consulta si alguien así lo desea. Gracias a ti, muy Carlos, buena también tarde por a todos. invitarme y a todos por atender. Cualquier duda o pregunta, follow-up sobre lo que hacemos también. Tenéis nuestros datos, así que por favor escribirnos y pasar un muy buen resto de semana. Gracias. Saludos. Buena tarde.